Era una niña muy dedicada a la vanidad, a ser altiva, orgullosa. Yo fui modelo, ¿sí? Y ese mundo hace que tú te sientas egocéntrico, que sientas que eres el centro de atracción para todo el mundo, ¿no? Y en medio de ese mundo, recuerdo que solo duré como 2 años y medio en el modelaje y lo dejé. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era un mundo difícil. Venía una familia muy conservadora. ¿Y qué ocurrió? La gente ahí te hace propuestas muy indecentes y definitivamente tomé la decisión de no seguir en ese medio. Pero eso hizo que mi orgullo, que la vanidad en mí aumentara, que me sintiera la chica superpoderosa. Pero cuando dije no sigo más, ¿sabes? Entró en mi vida un dolor, una angustia impresionante. Sentí que se me acababa el mundo, sentí que esa niña que se creía todo ya no era nada, porque pensé que sin él no podía avanzar, ¿sabes? Y ese día cuando llegó, pasa lo que nos pasa a todos los cristianos, que en ese día el pastor está hablando de nuestro tema y creemos que ya se lo han dicho antes. Y él decía, hoy Dios te va a enseñar que su único Dios es Él, que ni los hombres, ni la circunstancia, ni lo material es ese Dios, sino Él es el único Dios verdadero. Es que ¿sabes qué? En algún momento tú crees y el mundo te hace creer que tú vales porque alguien te acepta, que tú vales porque los demás tienen que aplaudirte, porque eres el centro de atención para los demás. Y sabes, pasaron 2 días, me hicieron una resonancia de urgencia, una resonancia magnética con doble contraste y apareció un tumor hipofisiario que era tan grande que estaba pegado a todo el lado cerebral, estaba pegado al nervio óptico, olfatorio, a los nervios que mandan a que funcionen las extremidades. Cuando los médicos vieron ese examen decían, ¿dónde está el paciente? Porque debe estar mal. Y yo le decía, no, es que el paciente soy yo, ¿sí? Y ellos, ¿cómo es que tú eres el paciente? No debieras estar viendo, no debieras estar caminando, ni hablar casi. Y ocurrió que hicieron una junta médica y los médicos decían, no hay que operarla, se nos queda en la cirugía, además si sale todo bien, como ella dice con su fe, no va a servir, no va a quedar siendo vital, ni va a poder trabajar en nada, va a quedar como un vegetal. Pero llegó un médico en que pedimos una cita, él no estaba en esa junta, estaba de vacaciones, y le dijimos, y él me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero conocer tu Dios, yo quiero ser ese valiente que te operen. Y él me hizo firmar órdenes extras, ¿sí? Y ocurrió eso, él me operó y yo le dije, déjame solo 24 horas. Y la anestesióloga me dijo, tengo que coger la peridural porque no hay otra opción y eso duele. Y cuando me desperté, él me escuchaba una voz que decía, Kemis. Y recordaba que Jairo, antes de yo entrar a la cirugía, me decía, amor, si ves el túnel y te están llamando, ese túnel blanco, no vayas hacia él, devuélvete, no me dejes solo, por favor, ¿sí? Y yo decía, no, yo no veo el túnel. ¿Qué es? Cuando él me dijo, Kemi, soy yo tu médico, abre tus ojos y me escuchas. Y yo lo abrí y me dijo, si puedes mover tus pies, muévelos. Y yo los moví. Me dijo él, hoy creo en tu Dios, ¿sabes? Y no voy a ser el único en que cree en tu Dios. Y mi recuperación fue tan rápida que al otro día ya yo caminaba y ya podía hablar, y Jairo se reía y decía, la que no iba a hablar, mírenla. Pero ¿sabes qué? Era el propósito de Dios. Después de esto ocurrió algo muy especial. Hace 1 año y medio encontraron otro tumor nuevamente en mi cabeza, y los tumores cuando repiten son peores que el anterior. Y ocurrió que hablé con mi amiga Vilma y le dije, me van a tener que meter en la clínica unos días para guardar reposo, y ella vino y le dijo a mi pastor y a la iglesia, oremos. Y los equipos funcionaban y se aceleraban y él decía, ¿qué pasa? Y yo, tranquilo, ora que Dios está sanando. Y él terminó de orar y yo me sentí como cuando me acababan de operar del tumor anterior. Me sentí agotada, como recién operada, como cuando reaccioné de esa anestesia. Y a los 2 meses me hicieron el TAT porque iban a operarme. Ahí sí los médicos eran valientes y decían, la operamos porque si salió bien de la primera, creemos en el Dios. Y sabes, cuando me hicieron el segundo, a los 2 meses el TAC, la resonancia magnética, ahí se dieron cuenta que no había tumor, sino por el contrario, había una hipófisis nueva. Hoy te quiero decir que Dios es un Dios sobrenatural. Solo tienes que creerle, solo tienes que tener la fe, la esperanza y la confianza puesta en Él, porque Él hace todo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.